Aquí aprenderemos a ingresar nuestros contenidos dentro de nuestra clase. Para ello, luego de haber ingresado a nuestro salón y curso respectivo, encontraremos lo siguiente. Vemos en esta parte cómo la institución educativa trabajará el año escolar. En este ejemplo, vemos que trabajan por bimestres. En la parte inferior derecha encontraremos el botón de filtrar los contenidos que se hayan agregado durante el transcurso del tiempo. Al lado derecho encontraremos una cruz donde podremos ingresar los siguientes contenidos: tareas, materiales, enlaces, anuncios, crear carpetas de organización y por último exámenes online. Empezaremos a ver cómo crear una tarea dentro del sistema. Para ello daremos clic en el botón tarea y encontraremos la siguiente ventana. Podemos visualizar la ventana de construcción de la tarea virtual. Para ello, en la parte superior encontraremos la barra de título, donde podemos especificar el título de la tarea. En este ejemplo pondré tarea de matemática. En la parte de abajo encontramos un cuadro de texto en el cual podemos redactar la tarea o de lo contrario copiarlo y pegarlo desde un archivo que tengamos en la tarea. Vemos en la parte superior de este cuadro que tenemos la posibilidad de poder darle un formato especial a las palabras dentro de la construcción de la tarea. Tenemos el botón negrita, cursiva, subrayado, centrado, justificado, viñetas, entre otros. Para los docentes de matemática que desean ingresar algún tipo de fórmula especial, tenemos un botón fórmula donde podemos aquí, a partir del teclado virtual, dar algún tipo de formato a las fórmulas dentro de la tarea. En la parte de abajo vemos la posibilidad de publicar la tarea si es que se desea enviar, de lo contrario desactivarlo. En la parte de abajo tenemos el botón comentar, que hará que la tarea sea comentada por el estudiante, es decir, que pueda brindar una apreciación de este. El botón retorno, que indica que la tarea va a tener que ser respondida mediante la plataforma del CIE Web. En la parte de abajo encontramos el campo fecha de entrega. Es aquí donde debemos configurar el día y la hora de presentación de esta tarea. Tomar en cuenta de que el docente, muy aparte de la fecha y hora estipulada, va a tener un campo especial de las tareas respondidas fuera de plazo. En el botón dirigido a, hay que enviar la tarea a los salones que tengamos asignados o de lo contrario a un solo estudiante. Así que hay que tomar en cuenta a quién enviaremos esta tarea. Podemos adjuntar también un enlace, tal vez de un video dentro de YouTube o de alguna plataforma de almacenamiento de videos, estipulando el título del video de ecuaciones, y copiar y pegar el enlace URL en esta parte. Por último, agregar. En el botón adjuntos encontraremos la posibilidad de poder descargar algún tipo de contenido a enviar al estudiante a partir de manera local, dando clic en el botón local, o de lo contrario desde la nube. Tenemos en esta ocasión la oportunidad de poder adjuntar desde Google Drive, desde OneDrive y por último desde Dropbox. Tomar en cuenta que al elegir una de las nubes, cualquiera de las tres,
tendremos la posibilidad de poder iniciar sesión dando clic en una de ellas y se nos aperturará una ventana en la cual tendremos que iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña respectivo. Al iniciar sesión nos aparecerá una ventana en la que nos preguntará si podemos dar acceso al sitio web en reconocer los archivos que se encuentran dentro de la nube. En este caso le daremos clic en permitir, lo estamos viendo a continuación. Si queremos añadir algún tipo de archivo dentro del adjunto, en el caso de la tarea, al lado derecho de cada archivo encontraremos el siguiente botón, donde al darle clic, el sistema reconocerá el archivo y lo adjuntará. Una vez realizado el adjunto, en la parte de abajo daremos clic en el botón aceptar. Tomar en cuenta que en varias opciones del sistema encontraremos siempre la posibilidad de poder adjuntar algún tipo de documentación y que lo explicado servirá para todas las opciones que tengan esta alternativa. Así que tomarlo en cuenta. Una vez configurado toda la estructura de la tarea, daremos clic en el botón agregar. Vemos cómo el sistema ya nos almacena la tarea realizada. Al lado derecho de esa tarea podemos editarla, moverla a una carpeta que podemos crear más adelante o por último eliminar. Ahora visualizaremos cómo crear un material de clase. Daremos clic en la cruz y daremos clic en el botón material. Nos aparecerá una ventana similar a la de tarea con las siguientes características. De la misma manera, especificar un título al material, en este caso pondré material tarea. Podemos construir el material de acuerdo a los formatos ya explicados. En la parte de abajo encontraremos el botón publicado, también para decidir si se va a publicar o no. El botón comentar, que servirá para que se active los comentarios entre los estudiantes en función al material enviado, a quién vamos a dirigir este material, al salón o a un estudiante en particular. Adjuntar algún tipo de enlace que fue explicado ya en la tarea. Y por último, la misma situación de adjuntar algún tipo de documentación. Por último, clic en el botón agregar. Vemos que también se almacenó ese material. Ahora veamos el siguiente contenido, que vendría a ser el enlace. Daremos clic en él y vemos que las opciones de configuración son menores, ya que aquí daremos un título a este enlace. Podríamos poner tal vez video número 1, una breve descripción si se desea de ese video, y lo más importante, la URL. No olvidar copiar y pegar de la barra de navegación la URL en este campo. El botón publicado, recuerden que si se activa ese enlace va a ser enviado al... El botón comentar, para incentivar el comentario del estudiante sobre el enlace que han visto, y por último a quién van a dirigir ese enlace. Al finalizar esta construcción daremos clic en el botón agregar. Vemos también que el enlace ya ha sido adjuntado dentro del primer bimestre. Ahora visualizaremos la siguiente opción, que vendría a ser el anuncio. Daremos clic y vemos que el sistema nos arroja la siguiente ventana. Aquí podremos anunciar los anuncios que se van a suscitar dentro del curso y del salón de clase. En este caso sería un recordatorio. Daré clic en él y el botón aceptar. Vemos que me aparece una ventana muy similar a la que hemos estado viendo.
en la que vamos a también especificar un título, de repente paseo número 1. Podemos construir el contenido del anuncio en función al título. De la misma manera, si el anuncio va a ser publicado, dejarlo activo. Si se desea que haya comentarios de los estudiantes, también dejarlo activo. La fecha de inicio del anuncio, donde podemos poner una fecha y una hora determinada. Este anuncio también a un salón en especial o a un estudiante en particular. De la misma manera, como ya lo hemos revisado, podemos también adjuntar algún tipo de documentación desde la nube o de manera local. Por último, daremos clic en el botón Agregar. Vemos que ya hemos creado 4 contenidos dentro de nuestro curso. Ahora pasaremos a ver cómo organizar estos contenidos a través de una carpeta. Para ello vamos a dirigirnos nuevamente en la cruz y daremos clic en el botón Carpeta. Al ingresar a esta opción vemos que nos aparece el siguiente cuadro de construcción de la carpeta, donde le daremos clic al título. En este caso podemos poner de repente semana 1, el nombre de la carpeta, una breve descripción si se desea de esa carpeta, y en la parte final el botón Agregar. Vemos cómo el sistema nos ha creado una carpeta en la cual podemos mover los siguientes contenidos a esta carpeta para tener un orden visual. ¿Cómo hacemos ese movimiento? Al lado derecho de cada contenido encontraremos los 3 puntos, daremos clic en mover y nos aparecerá la única carpeta creada. Daremos clic y confirmamos ese movimiento. De la misma manera podemos hacer con el video tal vez adjuntado, mover, daremos clic en la carpeta y confirmamos el movimiento. De esa manera vemos cómo hemos agregado algunos contenidos dentro de nuestra carpeta. Por último, vamos a visualizar cómo construir un examen virtual con las características del sitio web. Para ello, igual, nos dirigimos a la parte superior, lado derecho, en el botón de agregar y daremos clic en el botón examen. En esta ventana encontraremos la posibilidad de poder construir nuestro examen virtual. Para ello tomaremos en cuenta lo siguiente. En el campo título pondremos el título del examen. En este caso pondré examen semanal. En el campo descripción podemos brindar una breve descripción de ese examen si se desea. En el campo inicio, al darle clic, estipularemos la fecha y hora de inicio del examen. Para ello elegiremos en este ejemplo el día 12 a las 12 horas. En la parte de abajo encontramos la fecha de fin de inicio del examen. En este ejemplo lo dejaré con la hora y fecha predeterminada. En el campo límite de preguntas pondremos la cantidad de preguntas que deseamos sean repartidas a los estudiantes. Es decir, si creamos un banco de preguntas de 10, lo estipulado en este campo será repartido de manera aleatoria a los estudiantes. El campo límite de tiempo pondremos los minutos que durará el examen al estudiante darle inicio. Recordemos que el número ingresado será expresado en minutos. En este ejemplo dejaré con 10 minutos. En el campo puntaje estipularemos el puntaje mayor del examen creado, comúnmente puesto con el puntaje 20. El campo aleatorio, al estar activo, hace que las preguntas se muestren de manera diferente a cada estudiante. El campo en secuencia, al estar activo, se muestra una pregunta tras pantalla. Al estar desactivo en secuencia,
se mostrarán todas las preguntas juntas en una sola pantalla. Así que hay que tomar en cuenta estas configuraciones al momento de crear un examen. Por último, el campo dirigido a, vamos a dirigir el examen a un salón determinado o de lo contrario a un estudiante en especial. Ahora vamos a explicar cómo construimos el examen con sus preguntas y alternativas de respuesta. Para ello nos dirigimos a formulario y daremos clic en el lápiz. Al ingresar vemos que el sistema nos arroja la ventana de creación del formulario con sus preguntas y alternativas de respuesta. Vemos que por defecto el sistema ya nos tiene preparada la pregunta número 1 para poder ser creada en su totalidad. Empezaremos a explicar cómo crear la pregunta. Para ello tenemos dos formas de realizarlo. La primera es dándole clic en el campo pregunta y podemos redactar la pregunta. Por ejemplo, si queremos tal vez darle algún tipo de formato a la redacción de la pregunta, tenemos en la parte de arriba el campo modo editor. Al darle clic vemos que el sistema nos traslada la pregunta realizada con los formatos de estilos, colores, etc. y poder personalizar la pregunta, como por ejemplo ponerle negrita, ponerle algún tipo de subrayado, entre otras particularidades que van a encontrar en esta opción. Asimismo, recordar que podemos adjuntar como pregunta una determinada imagen al darle clic en esta opción, o de lo contrario poder adjuntar algún tipo de video como pregunta. Hay que tomar en cuenta ello al momento de realizar la pregunta. Ahora visualizaremos las alternativas de respuesta. Para ello, en la parte de abajo encontramos el siguiente campo, que al darle clic encontraremos las distintas formas. A partir de una lista desplegable, múltiples opciones, muchas respuestas, múltiples opciones, una respuesta, como pregunta abierta, es decir, de desarrollo, como pregunta cerrada, o de repente como subtítulo. Vamos a hacer los siguientes ejemplos como lista desplegable. Al elegir como lista desplegable, el sistema nos arroja lo siguiente: la posibilidad de poder agregar opciones a elegir en esa lista. Por ejemplo, podríamos poner lunes, que equivalga el puntaje de 2. Agregamos otra opción y podríamos poner martes, puntaje equivalga a 3. Por último, la opción miércoles, y la opción equivalga a 0 puntos. En la redacción de la respuesta podemos editarlo dándole clic. Una de las alternativas, al costado encontraremos un tacho de basura. Asimismo, en la parte de abajo de la opción de lista desplegable se activa el botón de obligatorio. Al marcarlo, el sistema considerará que esta pregunta es de manera obligatoria y no podría pasar a la siguiente. Tomar en cuenta esta configuración. Al ya haber elaborado la primera pregunta, en la parte de arriba encontramos un botón con un ojo que se llama vista previa. Podemos, dándole clic, visualizar cómo está quedando nuestro examen. Vemos que la pregunta ¿qué día es hoy? Aparece en la parte de arriba y como sus alternativas aparecerán lo que hemos creado: lunes, martes o miércoles. Recordar que
Como lo apreciamos en esta ventana, lo visualizará el estudiante al momento de darle inicio. Asimismo, aprovechamos en explicar que el examen como vista previa puede ser impreso al darle clic en el botón impresor. Vemos que aquí podemos imprimir esa vista previa. Cerramos y continuamos con la construcción de la pregunta número 2. Para ello, al lado inferior derecho encontramos el botón más. Daremos clic y el sistema nos crea la siguiente pregunta. En esta pregunta número 2 crearemos una pregunta con las alternativas de muchas respuestas. Para ello vamos a registrar una pregunta. ¿Quiénes son tus mejores amigos? De abajo, en los tipos de pregunta, elegiremos múltiples opciones, muchas respuestas. Es decir, pueden ver más de una respuesta. De abajo encontramos la posibilidad de poder agregar las opciones que hacen y harán referencia a la respuesta de la pregunta número 2. Podemos poner Juan, que valga 2 puntos. Podemos poner Miguel, que valga 1 punto. Y así las que deseen. Al darle clic en múltiples opciones, muchas respuestas, y luego de haber definido las alternativas que servirán para la respuesta, tendremos la posibilidad también de poder elegir que sea obligatoria esta respuesta. Asimismo, si damos clic en opciones en modo editor, podemos dar algún tipo de formato a las respuestas. Si queremos que las respuestas sean y se vean de manera horizontal, podemos dar clic en el botón horizontal. Y por último, daremos clic en opciones en horizontal para que se muestren al costado de la pregunta. Recordar que cada opción puede ser previsualizada en la parte superior en el botón Vista Previa. A partir de esta misma segunda pregunta, podemos configurar también la tercera alternativa, que vendría a ser múltiples opciones, una respuesta. En este caso mantiene la misma lógica de construcción de las alternativas, solo que la diferencia será en que el estudiante elegirá de las alternativas solo una. La siguiente pregunta abierta. Vemos que el sistema nos prepara solamente la pregunta abierta, mas no nos da alternativas, ya que aquí el estudiante podrá desarrollar la pregunta en un máximo de 500 caracteres. Al elegir la pregunta cerrada, el estudiante podrá desarrollar la respuesta en un máximo de 100 caracteres. Tomar en cuenta ello para su pregunta. Y por último, encontramos el tipo de pregunta subtítulo. En el campo subtítulo, lo que hará el sistema es dividir el nombre de la pregunta, por ejemplo, como un subtítulo, y se pueda dividir en otras preguntas. Vamos a hacer un ejemplo de subtítulo. Pondremos subtítulo preguntas primarias y crearemos una pregunta número 3. En este ejemplo pondré la pregunta ¿dónde vives? Elegiré la pregunta cerrada. Veremos cómo el sistema este subtítulo lo agrupa junto con la pregunta número 3 al darle clic en vista previa.
Vemos que la pregunta 2 fue un subtítulo de la pregunta número 3 y engloba ello. Cuenta características para poder crear su pregunta y sus alternativas de respuesta. Este botón copiar formulario nos servirá para poder importar de otro banco de preguntas ya creado las mismas preguntas a este formulario. De esa manera nos evitamos estar construyendo una misma pregunta por salón. Tomarlo en cuenta. Asimismo, al momento de crear las preguntas que consideremos, al lado derecho de cada una encontramos un tacho de basura donde podremos eliminar esa pregunta. Asimismo, encontramos un campo jerarquía. El campo jerarquía hará que la visualización de las preguntas se dé de manera jerárquica, es decir, si a la pregunta 1 le doy jerarquía 1 y a la pregunta número 2 le doy la jerarquía número 2, al poner el botón de vista previa vemos cómo el sistema le da un orden en la visualización, jerarquía 1 y jerarquía 2. Miren el espacio que hay entre esta pregunta y la pregunta número 1. Ustedes pueden configurar de esa manera el examen y siempre revisando en vista previa cómo el estudiante lo visualizará. Una vez realizado el examen, daremos clic en el botón aceptar y por último encontraremos la opción de registro de notas. ¿Para qué nos servirá la opción de registro de notas? Para poder configurar que la calificación obtenida por el estudiante en un determinado examen sea relacionado con algún nivel de evaluación. Puede ser competencia, capacidad, desempeño, etc. En este ejemplo buscaremos que el resultado obtenido sea relacionado directamente con la competencia de diversos tipos de textos escritos. Daremos clic en el botón aceptar y con ello hemos configurado todo nuestro examen virtual. Por último, daremos clic en el botón agregar. Vemos que ese examen ya ha sido publicado y entre paréntesis se ha estipulado que está abierto. Esto sería todo con relación a la explicación de los contenidos que el docente puede ingresar dentro de su clase. Gracias.